pues movimos la mesa. Oye, estamos con nuevo set, muchos cambios aquí. Muchos cambios de estar Nada derecha a inclinarla. Oye, no, pero también micrófonos. Sí, estamos probando. Estamos probando cositas nuevas. Cuéntenos también ustedes cómo les gusta más, si les gusta más la mesa así o como la teníamos la vez pasada. Más formalita. Más formalita, mucha plantita. Nos gustan las plantas, nos gusta mucho cómo se ven las plantas. Y a Angélica le gusta mucho el vino. Beber. Entonces tenemos aquí las copas que no fallan en este lugar. Pero es por el tema. Nosotros, como dicen, maridamos el podcast con distintas bebidas. Y aparte es como cuando te reúnes con alguien para platicar, pues, ¿qué haces? Vamos a echar un cafecito, vámonos por unas chelitas, o vamos a echar una copa. Y entonces ahí resuelves negocios, hablas de temas personales, te desahogas. Uh-huh. Entonces siempre acompañándote de alguna bebida y a veces también pues algún plato o alguna comida. Sí, pues digo, acompañas la comida con alguna bebida. Acompañas la conversación, aunque sea agua, pues. Es a lo que voy. Pero creo que cada capítulo de este podcast bien puede ir maridado de algún, que es como acompañado, maridaje, que es de maridos, de casamiento, de casar. Muy bien, muy bonito. Oigan, nada más antes de arrancar, yo quiero decir que recuerden que este podcast se llama A comer y a viajar. Que el mundo se va a acabar. Se va a acabar y antes de que se nos acabe, hay que comer y viajar. Así es. Vita brevis, decían los romanos. Ajá. La vida es corta. Ay, Roma. Y así que hay que pasarla bien. Ajá, todos los caminos. ¿Ves? Otra vez Roma. Vita brevis. De la vez pasada en todos los caminos llevan a Roma. Sí, a broma. A broma. También a broma. Sí, hablábamos de eso. Ay, qué buena memoria, Angélica Rogel. Es que no dejo de pensar en ti. Oye, la gente, hablando de maridajes, la gente pregunta, ¿qué hacemos tú y yo aquí? O, en fin, creo que no hemos hablado de nuestra relación, es decir, de cómo es que nos conocemos nosotros, uh-huh. Por qué empezamos viniendo de distintos lugares a hablar de comida y decidimos hacer un podcast. Angélica Rogel, uh-huh. Para que no lo digas tú, para quien no la conoce, es una tremenda directora de teatro. Vayan a ver sus obras porque son garantía. Yo diría que eres una de las mejores directoras de teatro en México. Y del mundo. En Latinoamérica y del mundo, sin duda. Solo sin que duda. No me conocen. Eres talentosísima. He tenido la suerte, la fortuna de ser dirigido por ti. Y además hemos actuado juntos también. Tenemos obras memorables. Algún día hablaremos de ellas. ¿Nos conocimos así? Nos conocimos así. Nos conocimos leyendo. Y creo que vale la pena hablar de cómo nos conocimos en este capítulo, porque vamos a hablar de la ficción. Sí. Y nos conocimos leyendo obras de teatro. Claro, en un taller de dramaturgia, uh-huh. Que nos convocaba Boris Schumann y Jimena Escalante, que les mandamos un saludote. Sí, ella... Y se hizo un grupo bien padre. Ella dramaturga, muy conocida, y el director también muy conocido. Y de eso 20 años ya tiene. ¿Y qué hacíamos después de esas lecturas y de esas obras? Nos íbamos a comer y a beber. Y a beber. Y a hablar de viajes. Entonces, exacto. Sí, es algo que tenemos desde hace 20 años en común, que sabemos que nos gusta comer, beber, viajar y platicar de cosas de la vida, ¿no? De acuerdo. Y hay mucha gente, aunque no lo creas, que me ubica por la ruta del sabor, a mí, en este caso, que es mi relación con estos temas de los viajes, del turismo y la gastronomía. Pero para los que no lo sabían, yo hacía teatro también. Hago teatro, puedo decir que todavía, teatro. Nada más le metimos ahí como una pausita y ahorita me está llevando todo el tiempo estos temas. Decidí como darle prioridad desde hace rato, desde hace unos añitos. Pero bueno, pues de ahí venimos y justamente, bien lo dijiste, vamos a hablar hoy de cómo la comida está en todos lados y entonces también está ahí al ladito del arte, en el cine, en el teatro. Y en este caso, hablábamos del agua hace rato, vamos a hablar de... Pues como agua para chocolate. Así estás. ¿Tú estás como agua para chocolate, Angélica Rogel? Estoy lista. I'm ready. Ready. ¿Qué significa eso, no? Ya a punto de ebullición. Exacto. Lista para. Que está lista para que le eches el chocolate. Ajá. Eso significa esa palabra. Y que a veces se usa esa mucho frase, como... ese dicho o ese refrán.
Y siento que se usa también mucho como decir, ¡ay! Estaba como Pacho, que estaba que hervía también. Ay, hasta me da ¿Ves? miedo, Ay, véanla. estaba que Así se pone la Rogel. Pero podría usarse Sí. también de ya estaba yo lista. Lista, pero exacto, así. ¿Cómo va para chocolate? Que es algo de lo que hemos hablado que vuelve mucho a la mesa el tema. Fíjate, vamos a acompañar este capítulo de Cómo va para chocolate. Ustedes dirán, con un chocolate. Pero no. ¿Por qué? Porque lo que pensamos a la hora de platicar y que se me hacía un buen acompañamiento es que la serie, la novela y la película, todas ocurren en Piedras Negras. En Coahuila, Coahuila. a principios del siglo pasado, la época revolucionaria. De la revolución. Y entonces, si algo tiene Coahuila, es que es casa de buenos vinos. No lo De sé. acuerdo. De hecho, ahí está la que se dice es la primera vinícola de América. ¿Ah, sí? Casa Madero. Mira, yo pensé Así que era es. la más importante de la región y está bueno saber que también se conoce como la primera. 425 años cumplieron hace poquito, hace como un par de años. Y sí, es la que como que reúne toda la formalidad para poder ser considerada como la bodega Más antigua. más antigua. Pues vamos a sacar ese vino. Vamos a sacar ese vinito. Para empezar a hablar de esta serie y de esta ficción maravillosa que es Como va pa' chocolate. Que fíjate, Miguel, en lo que... Ding dong. Volvió a tocar la puerta. Ding dong. Ding dong. Espera, ¿Quién será? Que voy a presentar porque A esta ver. es precisamente una botella especial que sacaron justamente por los 425 años. Ay, te paso esto. No le estamos haciendo ningún comercial, simplemente, es decir, no nos pagaron para tener esto aquí. Ocurrió. Pero justamente cuando decíamos, pues sí, hay que hablar de Coahuila como destino, obviamente los viñedos, Casa Madero, pues ya, dije, me traigo esta botellita. ¿Y qué? ¿Fuiste? Es que quiero que me cuentes de ese viaje. O sea, quisiera hacer esta introducción de Cómo va para chocolate de Laura Esquivel, ¿no? Sí. Escribe que... Mientras yo la abro, sí. Tú cuenta, como que platica un poco del contexto. De entrada, estamos hablando porque se acaba de estrenar la serie, ¿no? Sí. Esta serie que produce Salma Hayek y otros productores más, que está en HBO. Y que vuelven a visitar además esta ficción después de 30 años. O sea, un poco más de 30 años. Revisé la película, fue en los 90s. Entonces, y el libro tiene un poco más. Entonces, de la visión que ponen en la película, que me parece que algo que tiene ya hablaremos qué te gusta más a ti, qué me gusta más a mí, y a ustedes qué les gustó más. El libro me parece que lo plantea claramente que es un realismo mágico. Definitivamente. La película, yo creo que pertenece a ese realismo mágico. Pero la serie, ¿qué pensaste? La serie, creo que lo platicábamos, no me acuerdo si en el primero o el segundo capítulo del podcast, y creo que con eso lo voy a decir todo. Terminó el primer capítulo y me fui a ver la película. Ay, qué fuerte. Sí, y no quiero decir con esto que estuvo mal, pero sí como que me hubieron muchas cosas que dije, me dio mucha curiosidad de ver cómo lo habían, o sea, de recordar la película, de cómo lo habían tratado. A mí me parece que la película tiene un guión espléndido, que hicieron una maravillosa adaptación del libro y que funciona perfectamente. Entonces puedes ver todo el tema de la comida, pero también ese realismo mágico. Creo que las actuaciones son maravillosas. En la medida de la época a la que pertenece también. O sea, sí. yo la volví a ver justamente porque hablábamos de la serie y que tú me dijiste, vi la película, me regresé a la película y también me sorprendió volver a visitar algo que en su momento me pareció innovador. O sea, Lubezki es el fotógrafo de esa película, que ahorita está haciendo unas cosas impresionantes. Acaba de hacer la serie, acaba de hacer Disclaimer, ¿no?
tiene una visión, pero también los equipos han cambiado, la forma de iluminar ha cambiado, todo ha cambiado un montón. Sin embargo, a todos los que hicieron esa película los marcó. Claro. Y los puso en el candelero, revivió, hay que decir, el cine mexicano. Sí, o sea, no, a partir de esa época... película se empezó a hablar del nuevo cine mexicano. Para la novela fue un segundo aire también, porque la novela fue un bestseller, pero sí. Nuevamente mucha gente se fue a verla. Y marcó la trayectoria artística de Lumi Cavazos, de Arcelia Ramírez, trajo de regreso a Regina Torné. O sea, fue como, yo sí siento que marcó a todos los que participaron en ella. ¿Quién era? Y creo que fue muy buena película. Yo la volví a ver y dije, wow, sí la ves un poquito viejita, pero envejeció bien. Sí. No, hay unos cortes extraños. ¿Quieren probar? Allá. Sí. Hay unos cortes extraños, hay unas cosas raras, innegablemente, pero creo que mantiene la esencia del libro. Uh-huh. Y me pasó con la serie que sentí... ¿Que mi vida se perdía en un abismo? Profundo y negro como mi suerte. Ajá. No, que había una necesidad de volverlo contemporáneo. Uh-huh. Y que ante esa necesidad de volverlo contemporáneo le quitaron el realismo mágico. Uh-huh. Me parece que les es muy necesario decir en dónde está sucediendo y entonces le dan mucha fuerza a los eventos revolucionarios. Al contexto y a toda la historia histórico. Y tal. No precisamente de la mejor manera, creo yo, no lo sé, pero de pronto no me encantaron. Casting, ¿qué opinas del casting? Tú que eres directora, te estoy poniendo en aprietos. No voy a hablar del casting. No, si quieres te digo yo lo que pienso del casting, pero ante un casting tan perfecto de la película, sí siento que aquí hubo como que se dieron algunas concesiones. No me molesta. Son maravillosas actuaciones, ¿eh? Uh-huh. No molesta tampoco, pero siento que no es tan impecable como la película, como el casting de la película. Lo que pasa es que a mí me molesta más el tratamiento. O sea, sí siento que le quitaron la importancia de lo mágico de la situación. Le restaron magia a la situación y eso y quisieron como empoderar un poco a Tita, por ejemplo, o sea, como que es una morra así de yo me voy a escapar. No, pues es una familia en la revolución que pues están más sometidas a ciertas cosas, que me acuerdo una escena que vi que fue donde dije, bueno, están cuidando tanto todo y trae los chabacanos es que se levanta la falda para agarrar unos chabacanos. Uh-huh. Y en eso él llega, se le caen unos cuantos, llega aquel hombre precioso. Pedro. Que es Musquis, como una región de Coahuila. Que es pueblo mágico. Ajá. Uh-huh. Fíjense ustedes, yo no conozco. ¿Conoces Musquis? No conozco Musquis. Quiero ahorita que me cuentes de Coahuila. Conozco poco Coahuila, tengo que decirlo. De hecho, hemos grabado poco. La primera vez que fui justamente a Casa Madero, en una temporada especial que hicimos de la Ruta del Sabor, que se llamó la Ruta del Sabor Pinos. Uh-huh. Nos fuimos a los lugares en 2008 cuando no había nada de ese mundo que hoy existe del vino. ¿Y los pueblos mágicos ya estaban Y todavía no existía el programa de pueblos bautizados? Mágicos. No, todavía ni siquiera existía ese programa, según yo, aunque sí fue creo que en ese sexenio que se crean, pero... Que sé que Cuatro Ciénegas es el último que se integró a este grupo hay 7 pueblos mágicos por allá y Cuatro Ciénegas acaba de entrar hace poquito. Y entonces eso me dio curiosidad saber qué tanto tiempo llevan estos lugares como pueblos mágicos, ¿no? No sé, sí, a lo mejor no, creo que ya en el 2008 ya estaba el programa de pueblos mágicos. Empieza con los sexenios, ahorita podemos checar igual, no me acuerdo si desde el sexenio de Fox o el sexenio de Calderón. Y bueno, lo continúan ya el gobierno de Peña Nieto y luego de Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya hay muchísimos, una cantidad un poco... que tienes que cumplir una serie de pasos, antes, ¿no? Para sí, volverte ahora ya, ¿no? no. Ah, ¿cómo era la cosa? Cambiaron un poquito los... Hablemos de pueblos mágicos. Hablemos de pueblos mágicos, pero fíjate que no me preparé. Me gustaría venir más preparado, sobre todo para tener esos datos actualizados. Porque antes eran ciertos requerimientos e incluso les daban un apoyo para que pudieran cumplir, porque si no cumplían con esos requerimientos que tenían los pueblos, les quitaban el nombramiento.
Y era un gran apoyo para el pueblo. Ahora ya no hay dinero para turismo y entonces no hay dinero para el programa de Pueblos Mágicos. Entonces solo les dan como una especie de... sirve mucho el programa como una difusión muy buena para los pueblos y pues ahí ya van a depender de cada presidente municipal o cada quien esté en el poder de que los ayude a desarrollarse, a mantenerse y sobre todo a tener la infraestructura. A mí se me hace un tema ahí interesante y un programa que tiene eso. De pronto lo hemos hablando de los restaurantes, ¿no? De pronto tienes estos pueblos que son muy pequeños, hay muy poquita gente, la infraestructura es muy limitada y entonces de pronto entran a un programa como estos, llega una cantidad muy difícil de manejar de personas y se desbordan, ¿no? O sea, se saturan los pueblos y entonces empiezan a cojear, ¿no? Empiezan a haber problemas con los servicios, etcétera, etcétera. Pero, bueno, partamos de que es un gran proyecto. Hagamos un programa hablando de pueblos mágicos, fíjate. Sí, y yo creo que también por zonas, o sea, porque... Salud otra vez. Ya tomé, perdón. Está muy buenísimo. No tomé yo. Creo que Casa Madero... No, sin hacerle difusión a esta... Le tocó en este podcast. Angélica sabe mucho de vinos, paréntesis. Y vale la pena, ¿eh? Sí. Y además, se dice mucho del vino nacional que es caro, pero puedes encontrar muy buenos vinos a muy buen precio. Cada casa tiene su denominación, más, o sea, su etiqueta más barata y de ahí van subiendo precios. Entonces, de pronto pueden ubicar Casa Madero y ver qué vino es el más accesible, ¿no? De acuerdo. Para ir probando distintas casas. Es un tema que también en algún podcast que hablemos particularmente de vinos, Exacto, podemos profundizar más. Sí va a ser siempre un talón de Aquiles que tiene el vino mexicano. Es muy costoso producir vino en México. Pero pues hay porque muchos no tenemos impuestos la infraestructura que se tiene en otros países. Y el apoyo, ¿no?, que tienen otros países. O sea, Chile y Argentina tienen una cantidad de subsidios que permiten que el vino llegue aquí muy barato. Y entonces, pues es un... Ay, ¿cómo decirlo? Pues le cuesta mucho al vino mexicano competir con estos grandes vinos económicos. Pero, y muchos europeos también. Ojo que aún así, yo puedo decir que cuando fui a Chile o Argentina, probé vinos independientes, de casas independientes que no llegan aquí, ¿no? Porque es difícil. De acuerdo, ya te entiendo. Que hayan... Sí, hay de todo, hay de todo. Las grandes bodegas como Casa Madero siempre tienen su línea económica. Exacto. Que es buena y que es mucho más accesible para todos. Muy rico, ¿eh? En cualquier caso, es buenísimo el vino mexicano, eso no hay duda. Sí, no. Están haciendo muy buen vino, muchos esfuerzos. Y como estamos hablando de Comagua para Chocolate, estamos hablando de Coahuila. Particularmente en Coahuila se está haciendo tremendo vino. Hay unas bodegas maravillosas que además vale mucho la pena visitar. Tengo aquí mi listita de un reciente viaje que hice y al ratito se los comparto, en donde no nada más van a conocer la bodega, ver cómo se produce el vino, probar el vino, sino que también tienen ya experiencias completas de viaje, gastronómicas, por supuesto, muy buenos restaurantes para maridar los vinos, pero además tienen algunos sus hoteles y en general estar en una bodega es una gran experiencia. Sí, es maravilloso. Como ir al Valle de Guadalupe y a todas las otras regiones que tenemos en México, Querétaro, etcétera. Regresemos a Comagua, ¿no? Y fíjate, justo saltamos hablamos de Musquis, Pueblo Mágico y Realismo Mágico, todo mágico. Es que es mágico. Es mágico este podcast. El tema de hoy, la magia de la comida. Ajá. La magia de la comida, ¿no? ¿Qué pasa? Me pasa también que la mejor manera, creo que si a mí me dieran a elegir entre el libro, la película o la serie, me quedaría con el libro, por la posibilidad de leer un libro es abrir una puerta a un viaje que tú te vas a crear. De acuerdo. Y esto que tiene el libro, que lo hablábamos de la forma que está escrito como un recetario, ¿no? Y que cada capítulo es una receta, es algo como... pues pensado estoy metiéndome en este mundo culinario y estoy apostándole a eso y a la magia y a la alquimia de los alimentos. Qué bonito lo dijiste. Va a ser siempre muy difícil para una serie o una película competir con el libro, pero siempre va a ser muy difícil que la gente se ponga a leer. Qué pues triste. Sí, pero también vale la pena invitar a... Entonces, qué bueno que nazcan. existen las películas y las series. Entonces, lean el libro, vean la serie,
O vean la película, o hagan las 3, o escojan la que más les guste, y disfrútenla, porque en todo caso es una gran historia. Y es una gran historia que nos introduce o nos mete en el universo de la gastronomía mexicana, con todo su poder, precisamente un poder muy mágico, que ya ahora sí que no, sin abusar de la palabra mágico, es que eso tiene la cocina mexicana, que es capaz de sanar, literal y metafóricamente. No, literal, sí. Es capaz de llevarte a un viaje. Es que hacernos sonreír cuando le estamos pasando mal, etcétera, etcétera. Y lo mejor, pues, es que además es nutritiva y nos alimenta. Sí. Y nos alimenta el alma. Y que el otro día me decían que decimos mucho que la huella digital es única, pero también es único nuestro gusto, nuestras papilas gustativas son únicas. Nadie tiene nuestras papilas gustativas, ni el iris del ojo. Y entonces tienen que ver con los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, estas cosas únicas. Claro. Y creo que por eso hace que nos gusten las cosas de maneras distintas, ¿no? Y este viaje de Como Agua para Chocolate es un viaje totalmente hacia el mundo de la comida, y de la comida, ya la comida con un mestizaje, evidentemente, porque estamos hablando de principios del siglo. Además estamos hablando del norte, en donde pues hubo mucho español, en fin, con todas las características que tiene el norte. Sí. ¿No? El mismo clima que lo determina. Ya teníamos ya teníamos vaquitas, ya teníamos lechita, ya teníamos crema. Bueno, y una gran, exacto, la crema, porque es Lady ya Crema. Había crema. Es Lady Crema. Ya había crema, porque algunos de los guisos... Y estamos hablando de la comarca lagunera, ¿eh? Sí. O sea, si tenemos zonas ganaderas y sobre todo que se dedican al lácteo, pues Coahuila es uno de ellos, de las zonas importantes que hay en México. Entonces, sí. ¿Qué me dices de los platillos? ¿Qué preferirías? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría hacer este viaje? ¿Te gustaría hacer este viaje hacia Coahuila y hablar un poco de Coahuila y luego ya cerrar con restaurantes y eso, y en el medio hablar de los platillos? Como tú quieras, porque creo que por más que lo planeamos, nos vamos por... La comida nos va llevando por unos caminos muy... por donde quiere, pues. Hace con nosotros lo que quiere. ¿Es así? ¿Qué te gusta? Empezamos por los platillos. Me estabas preguando, como que estabas entrando en el tema de los... Vamos al mundo de los platillos y de ahí vamos jugando con la experiencia en Coahuila. ¿A dónde fuiste de Coahuila? Fíjate que a Coahuila es uno de los estados que... No, digo, sí, es de los que menos he visitado. Definitivamente con los programas que he hecho de la Ruta del Sabor y los de viajes, solo he ido a grabar a Casa Madero. Es decir, hay una deuda muy fuerte con ellos. Ay, hay que ir a Coahuila. Hay que ir, pero me ha aventado viajes bien bonitos. Bueno, te digo que fui al aniversario de Casa Madero hace un par de años y me aventé un viaje que organizaron varios restauranteros, Beto Lanz, un gran amigo, fotógrafo de gastronomía, que es buenísimo además. Y fuimos a Torreón, particularmente, fuimos a Parras y terminamos en Saltillo. Y fue una experiencia muy hermosa, muy completa, de mucho aprendizaje. Y nuevamente, pues un viaje gastronómico, ¿no? Que te conecta con todos esos sabores que pertenecen a esa región, que te das cuenta que una parte de ti, hay historia de esos sabores en tu vida, y entonces haces ese vínculo contigo y entonces se vuelve muy entrañable, se vuelven viajes muy entrañables. Me encantó que en ese viaje llegamos primero a Torreón, y antes de ir a estos restaurantes, que además eran los que nos llevaban, ¿no? Entonces, la verdad, muy lindos porque nos llevaron primero a conocer Torreón y a conocer precisamente la comida de calle, pues la comida la clásica, ¿no? La tradicional. Y mucho de calle, porque entonces fuimos a estas gorditas de harina, que son deliciosas. Hay unas gorditas ahí en Torreón, precisamente en Lerdo, fíjate. Bueno, hay varias famosas ahí, ¿no? Pero yo fui a unas que están en Lerdo, porque además, fíjate que es una zona, es que se va uno clavando. Es que, no, pero le empieza uno a rascar al tema y te vas. Y luego me regreso Algo muy interesante de Torreón, el que conocemos más es Torreón, pero realmente es una zona en donde están conviviendo 3 poblaciones, que son Lerdo, Gómez Palacio y Torreón. Lerdo y Gómez Palacio están en Durango. ¿A dónde llegas? Llegas a Torreón, al aeropuerto de Torreón. Sí.
pero resulta que no te das cuenta y de pronto estás en Lerdo. O no te diste cuenta y avanzaste un poco en el camino porque están pegados. O sea, no hay... llega a ser, es fácil tomar un transporte y moverte. Claro, es la misma ciudad, prácticamente es la misma ciudad. Con esto voy a que la comida y las tradiciones no tienen fronteras, que eso me encanta de los viajes. Borrar las fronteras de tu cabeza, ¿no? Entonces, de pronto estábamos en Durango, y si no te lo dicen, ni cuenta me había dado, para mí había llegado a Torreón, pero lo primero que hicimos fue ir a esas gorditas, deliciosas, están en la carretera, a pie de la carretera, muy simples, se te pueden pasar, o sea, si no sabes de ellas, quizá difícilmente llegas. Es que a veces no te detienes, ¿no? Vas en la carretera, ves los puestos y dices... que me pararé aquí, es como el de, ¿qué carretera es la que hay un montón de puestos de barbacoa? México-Querétaro, la 57. México-Querétaro. Bueno, sí, toda esa zona, sí, llegando a Querétaro, y que vas San así Juan, y vas diciendo, la de Pachuca. También la de Pachuca, es que toda esa zona, que finalmente es una región, o sea, la parte de Jilotepec, Estado de México, yo ahí hice la Ruta del Sabor, o sea, ahí hicimos la barbacoa. Hidalgo, que tiene una gran tradición con la barbacoa. Sí. Entonces, la 57, la de Pachuca. Pero ¿sí? que de pronto sí te tienes que detener y arriesgar. Arriesgas. Con estas grabaciones de la ruta nos parábamos así. Sobre todo al inicio, nos parábamos en la primero que a veces los mismos técnicos, el camarógrafo o alguno de nosotros decía, esa es buena. Y tal cual, era un toldo y vamos a probar a ver si está buena la barbacoa. Sí. ¿No? Bueno, pues estas gorditas tenían, por cierto, barbacoa. Entonces tienen los rellenos clásicos de huevo rojo, nopales, frijoles, tenían de chicharrón prensado, que es mucho del norte. Y aunque tienen gorditas de harina y de maíz, mira, ya te estoy hablando como del norte. Porque eso estamos pasa. Hablando de como para chocolate, que también hablan así. Pero viste, hablando de eso, que en la película no, y en la serie sí. En la serie está marcadísimo el tono y creo que a mí me estorba. Es decir, la ficción no lo necesitaría. Y aquí creo que se preocuparon mucho también por cuestiones externas. Hay perdón, voy a regresar a la película rápidamente porque recordé algo que me dijeron que me encantó el comentario. Dice, es que como agua para chocolate, no lo dije yo, la serie es como si fuera, como agua para chocolate, pero chocolate deslactosado. En fin, está como muy cuidado, tanto que es como de Disneylandia, es hermosa, es preciosa, pero es de Disneylandia. Ay, no. Es decir, a ver, me encanta Salma y la admiro mucho, pero Salma hace cosas así, ¿no? O sea, bueno, Frida un poco es eso, muchos lo que los criticaban era que no iba al fondo o que se quedaba muy por encimita, pero es hermosísima la película. Pasa con la serie de Como agua para chocolate, creo que, o sea, la imagen es hermosa, la historia se cuenta, la cocina luce mucho, La historia se cuenta de manera extraña. Yo por eso voy más contra la historia. Nosotros porque estamos haciendo la comparación, pero si alguien no leyó el libro y no ha visto la película, pues bueno, creo que se cuenta muy bien, ¿no? Claro. ¿Qué opinan, muchachos? O sea, veo que nomás nos hacen así. Si les gustó, ¿no? Pero no te terminé de contar que agarran los chabacanos. Ah, sí. Es que yo no sé cómo saltamos. Y ahorita regreso yo a esto. Esto es importante. Va caminando, agarra los chabacanos con su faldita así. Entonces llega el Pedro Musquiz, de ahí saltamos del apellido Musquiz a los pueblos mágicos. Y entonces ve las piernas de Tita, porque están enamorados profundamente. Y ella... en la peli, pues como que se queda ahí y hay una tensión súper fuerte porque ahí Tita ya sabe que se gustan y que él está haciendo esto con tal de estar cerca de ella. Aquí no, porque retrasaron ese acontecimiento. Y entonces ella, baja la falda como diciendo, no me veas las piernas, cochinón. Y resulta que trae un mandil con bolsas. Y entonces todo el tiempo te preguntas, ¿por qué no metió los... En las bolsas. En las bolsas. Porque son unos chabacanitos así, son 10... cabían en las bolsas del mandil. Entonces, a eso voy con Pasa con algo esta cuando hay cosa dinero en una producción y es que ya tu imaginación se limita un poco más. O sea, yo quiero pensar que la falta de... Quiero pensar que la serie tuvo un presupuesto enorme y comparado con la película más. Y además estábamos en una época en donde era muy difícil hacer cine y creo que eso los obligó de pronto a sufrir carencias. Y la carencia hace que la imaginación despierte. Y entonces caso, acá pues como que dijeron, está bien bonito el delantal, un poquito lo que yo estaba diciendo, que para mí se me hace precioso todo el set y el vestuario y o sea, mucha cosa superficial está muy cuidada,
tanto que se olvidaron que si tienes un mandil con bolsas, pudiste haber metido ahí los chabacanos. Chabacanos en las bolsas. No me acuerdo yo de esa escena, pero bueno, es que soy muy fijada en eso. Sí. Me fijo y como tú, todo mundo, o sea, cada uno se fija en distintas casas, en distintas cosas y casas. Y casas, en distintas casas también, sí. Y entonces, bueno, es cuando van saltando los detallitos que dices, ay, como que igual en la serie, en la película o en el libro no me saltaban esas cosas. Pero volvamos a las gorditas. Volvamos a las gorditas. Saltamos gorditas deliciosas están en Lerdo. Ahí mismo en Lerdo está la nevería Chepo, que tiene la clásica nevería que hay en muchos pueblos, que son helados tradicionales, que los hacen de manera artesanal. ¿Lerdo queda más cerca entonces de Torreón que de...? Más que quede cerca, Lerdo pertenece a Durango, pero está en Torreón, si quieres entenderlo así. O sea, están pegados los 3 municipios. Ok. O las 3 ciudades. ¿Sí? Ok. Yo me acuerdo que yo pedí de coco y nuez y lo quería decir porque dentro de todos los que los vemos en la película, casi estoy seguro que muchos de lo que vemos en la serie son nogaleras. Hay mucho nogal, mucha nuez en toda esa zona del Lerdo. Me estás quitando una duda de Coahuila. Me estás quitando una duda que tenía con el recetario del original de Cómo va para chocolate, que el capítulo 12 son los chiles en nogada. Okay, y yo decía, por la nuez. Okay. Decía, ¿en diciembre chiles en nogada? Aunque es la nuez, la que se acostumbra en esa zona es la nuez pecana, no la nuez de Castilla, que es con la que se hacen los chiles en nogada. Mira. Ahí habría que ver. Hombre, la gente los hace con la nuez que tiene a la mano y solo Puebla, que son muy estrictos y rigurosos con el tema de los chiles en nogada, tiene que ser el ingrediente que es, y si no, te reprueban. Bueno, pero es que Puebla fue la cuna de muchos de los alimentos que luego se movieron a distintos lados, ¿no? ¿Y si sabes por qué era eso? No sé por qué. Pues porque por ahí pasaba todo lo que llegaba del vagón de Manila, del allá Acapulco, pasaba para llegar a la Ciudad de México, pasaba por Puebla. Y los poblanos, particularmente los conventos, se iban quedando con todos los condimentos y con todos estos ingredientes nuevos que llegaban, y entonces empezaban a experimentar con ellos, y aparte fueron muy buenos para hacerlo. Los conventos casi que a eso no es que a eso se dedicaran, pero le dedicaban una buena parte, las grandes cocinas, la cocina conventual, así se le conoce. Y entonces muchos de esos platillos virreinales tienen su origen en Puebla. De cocina conventual. Hay que hacer un capítulo de cocina conventual, de Puebla, del chile en nogada. O sea, cada tema que estamos tocando, yo creo que porque estamos empezando, estamos como abarcando todo. Y de pronto, por lo mismo, no abarcamos nada. Ya lo dice el refrán, que también el que mucho abarca, poco aprieta. Exactamente. Sí, no, nos está ganando estas ansias de compartir todo lo que viene a tu mente, pero creo que es... No es que sea a propósito, pero creo que es lo que toca en este podcast que estamos empezando. Abriendo boca. Ya estamos abriendo boca. Abriendo boca. Y ya después vamos a ir concretando en ciertos temas para poder irnos a fondo. Sí. Y hasta algún invitadillo luego puede ser, ¿no? Que invitemos a expertos y... Sí, estaría bueno. Me gustaría mucho, porque creo que nos pueden... ilustrar. Que el conocimiento que tenemos no es que hayamos estudiado gastronomía ni... Yo sí he estudiado, ¿eh? ¿Tú estudiaste gastronomía, chica? ¿Chico? Sí, chica. Chica. Es una mala costumbre. Oye, no soy chef, o sea, no estudié la carrera de gastronomía, pero sí he estudiado... Estudié turismo gastronómico, estudié el diplomado de cocina mexicana en Esgamex con Yuri Dergortari y Edmundo Escamilla, la escuela que ellos tienen, que es... ¡Qué bien! Siguen trabajando. Yuri habrá muerto que hace 3 o 4 años, ¿no? Con la pandemia. Yuri murió después de pandemia. Cristo, antes de COVID en o después de COVID. En el ACDC. Después. Sí, él como al año, poquito antes del año después de pandemia. Y Edmundo falleció como un año antes. O sea, muy pegaditos estuvieron. Eran maravillosos porque Yuri era el que cocinaba y con eso tenía pues toda esta información práctica sobre la cocina. Y Mundo era un historiador que ligaba perfectamente la historia con la cocina, la historia de la cocina misma. Entonces era padrísimo. Siguen dando clases, acérquense ahí a Esgamex. Y los que están ahorita a cargo de la escuela estuvieron directamente con ellos. O sea, creo que lo están haciendo bien. Hay que apoyar, creo, a Esgamex. Es una gran escuela. Y bueno, el legado que nos dejaron Yuri y Edmundo es tremendo. Y fue mi escuela.
Sí. Fue mi escuela a nivel teórico, formal, te digo, turismo gastronómico, tomé el de técnicas básicas de cocina, en fin. Pero bueno, todo esto era, no somos expertos, ¿no? O sea, sí, no. aunque tengas estudios, no es lo mismo ser repostero que ser chef, ¿no? Sí, claro. O los vinos, pues bueno, tener un enólogo, un sommelier, sí, no o al dueño de una bodega. A mí me gustan. Bueno, pues nos va a ilustrar y va a ampliar mucho la información que podemos tener nosotros, que es muy limitada. Oye, pero que desde ahí lo hacemos, ¿no? Uh-huh. También esto se trata de divertirnos. Me dio la curiosidad rápido. ¿Lo estudiaste a partir de la ruta del sabor? A partir de la ruta, sí. Desde que cuando empecé la ruta me di cuenta que yo, justamente al no ser chef, pero eso era lo que querían, pues tenía que clavarme en todo lo que había detrás de la cocina. Claro. ¿No? O sea, en la historia, en los personajes, y demás. Y pues me veía obligado a aprender. Mi gran universidad fue la Ruta del Sabor. Pero bueno, no vamos a hablar de mí. Regresemos Volvemos al viaje. A la nevería. Bueno, esto fue en Lerdo. Porque fue la nieve de coco. La nieve de coco, y empezamos a hablar de la nuez y todos estos cultivos. Ahí en Coahuila también era una gran zona algodonera, sobre todo en esa época. En la época revolucionaria. Revolucionaria, yo diría principios del siglo XX, quizá finales del XIX también. En fin, ahí hay un bar que se llama Bar Amigos, Los Amigos, que iba con nosotros un compañero que se llamaba Milcar y nos llevó. Maravilloso el bar. Y está antiguito, muy rústico, muy elemental, pero te la pasas increíble con la rocola y me acuerdo que estaba cantando Carmelita Salinas, una canción, o sea, estaba increíble. Sí. Y bueno, yo creo que podemos dejarlo ahí y al ratito volvemos. Nos quedamos con Lerdo y regresamos con ese viaje o recomendaciones. Sí, y... Fíjate, perdón, última. Fuimos a una granja también de quesos de cabra. Entonces vuelvo y quería mencionarlo porque tú ya lo dijiste, ¿no? La parte láctea, la parte de los lácteos, la parte ganadera que tiene Coahuila. Entonces, pues ahí vemos como agua para chocolate, ¿no? Sí. Toda esta parte de la historia en donde están intercambiando ganado, el conflicto con los revolucionarios y demás. Los hacendados. Exacto, finalmente son grandes haciendas. Haciendas ranchos. Que la serie tiene una necesidad por mostrar, pues sí, el contexto histórico por el que está pasando. Y que comida también es historia, ¿no? La comida que aparece va de la mano. Es porque empiezas a leer y sí, las tortillas eran, o sea... A ver, hay una cocina de Hacienda y una cocina de la Revolución. De la Revolución. Las tortillas se hicieron muy populares en la Revolución, justo porque era un alimento, o sea, era muy práctico para los revolucionarios. Sí. Y llevaban a la señora que les preparaba la comida, las adelitas, y preparan las tortillas y pues era... Ahí tenían todo, el plato, el cubierto. De hecho, viendo de la comida revolucionaria, o sea, los burritos son una de las grandes, pues cosas que nos dejó la revolución, los burritos. Fíjate, yo no sabía, o no tenía tan claro que nació en la revolución. Sí. Pero sí. Y los chiles en nogada. Fíjate, y los burritos, hay una historia, acabo de estar en Ciudad Juárez, y justo me contaban. Son de estas historias que luego en cada lugar que visitas te dicen que ahí se originó. Siempre son los primeros, siempre son del origen, sí. Yo creo que está muy cercana la historia que me contaron en Juárez, porque tiene que ver también con el ferrocarril, que es esa época, finalmente, es la época del porfiriato, la llegada del ferrocarril y pues luego la revolución. Y entonces justo los que estaban construyendo el ferrocarril dicen que llegaba esta persona que llegaba en burro y tenía estos tacos. ¿El ferrocarril de qué zona? Es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Y entonces ahí le empezaron a llamar burritos a estos tacos en tortilla de harina y tacos de guisado. Acá en saber. Es que encontré un libro que se llama Breve Historia de la Comida Mexicana. A ver, ¿qué dice ese libro? Breve Historia de la Comida Mexicana de Jesús Flores y Escalante. Ajá. Y empieza desde la comida antes del mestizaje, luego como la comida prueba de la comida mestiza, cómo empieza a evolucionar, y luego cómo empieza a evolucionar también todo con la llegada de Estados Unidos, pues el dime y direte de territorios, los franceses, lo que se llevan, lo que nos traen. Y justo lo pensaba por lo del chocolate, como agua para chocolate, que el chocolate mexicano es amargo.
De hecho, la palabra chocolate, es agua amarga. O sea, era muy amargo. Y que lo es. O sea, cuando vas a Tabasco, pruebas el cacao, pues es fuerte. Ajá. ¿No? Nosotros estamos acostumbrados a tomarlo, o sea, con leche, endulzado y un mínimo porcentaje de lo que te estás comiendo, ya sea en el chocolate en barra o pero es cacao. Producto del mestizaje. Es el chocolate españolizado, el chocolate afrancesado, el chocolate suizo. O sea, finalmente belga. es... ¿Qué? No te estoy diciendo belga. ¿Qué? ¿Qué dijo? Perdón. ¿Perdón? ¿La revolución? ¿Qué? Sí, o sea, empieza a haber una fusión de comidas que nosotros ubicamos el chocolate como esa cosa lechita dulcezona, ¿no? Uh-huh. Pero que es algo amargo, que es algo que empieza a modificarse a partir de... Y que tiene efectos en el cuerpo también muy importantes, tanto nutritivos como estimulantes, ¿no? Digo, así lo tomaban mucho los tlatoanis y vaya, en todos los aztecas. De hecho, decían... Por eso era moneda de cambio también. Exacto, que era esta agua amarga la bebían para conseguir mujeres. Bueno, eso dice en el libro de Breve Historia de la Comida, que no sé, yo no estaba ahí, lo dice este señor Jesús Flores, probar. Que pues porque sí te pone. Okay. Así solito. O sea, afrodisíaco. Afrodisíaco. Fíjate, sí, es que sí, y tiene todas esas propiedades. También, pues porque te levanta la energía, o sea, te pone endorfina, o sea, Sí, te calienta. El alma. El alma. Te prende, diríamos hoy. Pues te sube el colesterol. La bilirrubina o el colesterol. Mamacita. Es maravilloso el chocolate. Sí. Ese es otro programa. Hay que hablar del chocolate, claro. Wow. Va a estar saliendo, pero sí, el chocolate es un gran legado, además, un gran regalo que le dio. Yo iba a decir México al mundo, pero ya estuve en Perú y entonces, bueno, hay todo un dilema ahí y luego hablaremos de eso. Mismo, pero en todo caso es un regalo que le dio América al mundo. Exacto. Mesoamérica, y además, cerrarlo un poco más. Investigando de eso, yo viendo lo del territorio, porque me dio mucha curiosidad lo de la revolución, y entonces empecé a ver que muy poco tiempo antes Coahuila llegó a estar por un segundo a punto de ser también parte de Estados Unidos. Claro. Y entonces hay una cosa ahí, aunque los gringos no nos dejaron mucho, no aportaron demasiado al mestizaje de la comida, sí hay una cosa ahí, una herencia, y de pronto me entero que la parte baja de América, de Mesoamérica, también fue territorio mexicano. Claro, Centroamérica. Yo no sabía. Ajá. Particularmente Centroamérica. De Panamá hacia abajo, o sea, Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Exacto. Y, bueno, aquí está Zapa colombiano. Panamá pertenecía a la Gran Colombia y entonces, bueno, a partir de Panamá, digamos, era la otra parte de la Nueva España. Pero ¿cuál sería el que está arribita de Panamá? ¿El norte de Panamá? Nicaragua. Bueno, todos los... Costa Rica, tienes razón. De Costa Arriba era parte de México. Era parte de México. Sí. Entonces también... Eso es una historia bien padre, sí, cómo se independizaron las repúblicas de Centroamérica. Repúblicas de Centroamérica. Sí. Inclusive, o sea, ya que se separan de México... Chiapas, que pertenecía a ellas, también decide ser mexicano. Y se regresa. Ellos deciden, hacen como un, ¿cómo se llama el que hacen ahora? También. ¿Concilio o qué? No, los votos, pero que hacen ahorita el gobierno. El referéndum. Y entonces en ese referéndum, Chiapas dice, nosotros sí queremos seguir con México. Me parece que Nicaragua o El Salvador también salió que querían seguir, pero ahí como estaba Guatemala en medio, se van. Pues ya era muy difícil y entonces no sé cómo llegan al acuerdo que bueno, pues nada, se van todos ellos, están juntos un tiempo, pocos años, y luego ya se dividen y se hacen todos estos países que conocemos. Pero justamente ahora. Lo que voy con esto es que al final, pues sí, son zonas que tenían el cacao y que baja. O sea, no es que es mexicano solamente, estamos hablando de territorios, ¿no? Es lo bonito también de viajar, insisto, que se borran las fronteras y dices, güey, y me voy a poner muy intenso, todos somos hermanos, ¿por qué estamos que cantemos qué güeyes somos separándonos, ¿no? Es que, te lo juro, fui a Guatemala el año pasado y yo decía, estoy en Yucatán.
Claro, ellos querían que dijera que estaba en Guatemala, estando en Yucatán, pero me refiero a que les llegué a decir, les digo, es que tendríamos que hacer más cosas juntos, o sea, claro. Compartimos la historia, estamos compartiendo la misma historia, estamos comiendo los mismos platillos, son más lo que nos hermana o lo que nos une que lo que nos separa. Y lo mismo hacia el norte, ¿eh? Ahorita que estamos hablando de Coahuila, todos estos estados que, como bien dices, pues eran parte de México, e incluso me decían, es que hasta ahora este territorio ha sido más tiempo parte de la Nueva España, ¿no? Porque, bueno, era cuando éramos la Nueva España, que independientes o que parte de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí. Obviamente parte de México fueron menos años todavía. Sí. Pero comparten territorios, o sea, una geografía, por lo mismo ingredientes y por lo mismo platillos. Oye, creo que vamos a tener que hacer un segundo programa de Como Agua, porque además hemos hablado poco de la serie. De hecho, hemos hablado de la serie, pero no de la comida de la serie, que es lo que queríamos hablar. Que tiene mucho y que podemos... a mí me gustaría que habláramos de algunos de los platillos de los que hablan ahí. A ver, digo, quizá aquí no. Los que nos llaman más la atención. No, pero quizá en el segundo. O sea, pero hablemos de uno. Que ahorita podríamos hablar me gustaría un montón que hablaras de Coahuila. O sea, que cerraras el tema... Bueno, que cerraras el tema del viaje. Es directora, entonces ella manda. Vamos a decir tu platillo favorito, mi platillo favorito. Órale. Y estos lugares de vinos que prometiste, para que va. Me late, para poder ir, si vamos hacia allá de viaje. Sí, y la próxima vez les digo, termino de dar esas sugerencias de Coahuila. Me parece súper. Y bueno, y seguimos con la... Como agua y también te vas a ir de viaje y quiero que hablemos de ese viaje en el siguiente. Bueno. Sí, vamos a ver el siguiente. No futuriemos, estemos en el presente. No quiero futurear, pero es que hay tanta comida y tan poca vida. Una persona nos dijo alguna vez que no hay que repetir vinos porque es tan corta la vida y hay tantos vinos que para qué probar uno otra vez si puedes probar miles de vinos distintos, misma cosa con todo, ¿no? De pronto nos aferramos a cosas y resulta que hay tantas posibilidades y vida solo hay una. El mundo es tan grande. Pues, a ver. Bueno, entonces. Yo hablaría del capítulo 1 en el libro, que lo ponen un poco en la película y no tanto, me sorprendió que no lo sentí tanto en la serie. Son las tortas de Navidad. Así les llaman. Sí, ¿no? Hasta donde recuerdo, no. En la película hay un momento que está Tita sentada y tiene la Nacha, la Nacha. La nana. La nana Nacha, le lleva su tortita. Ella está así en la cama y le lleva su tortita. Y entonces ahí la ves, es una telerita. En la receta en el libro viene la receta como... torta. Me estaba imaginando como no pastelón, las torrejas o pastelitos. No pastel, torta de sardinas. La receta es unas teleras, sardinas en jitomate, chiles, cebolla. Por eso empieza la serie diciendo, la cebolla hay que picarla muy chiquita para revolverla con todo y hacer estas tortas de Navidad, que son tortas de sardinas. Yo nunca he comido tortas de sardinas. ¿Tú sí? Yo he comido los tacos de sardinas. Sí he comido tortas de sardinas. O sea, no como tal que me haga así como que hoy voy a comer torta de sardinas, sino que si abro una lata de sardina, sí agarro un pan o una galleta. Y sí. O sea, yo dije después y son bien nutritivas. Es otra cosa ahí que tenemos en México, porque además hay mucha sardina y habría que consumir más. De verdad. Es que luego la gente como que atentamente Secretaría el nutriólogo. Pero mira. Las tortas de Navidad, y eso me llevó a investigar un poco, que la primera tortería de México sigue existiendo y se creó en 1892. Qué buen dato nos das. 1892. ¿En dónde? Se llama Tortería Armando. ¿En Ciudad de México? Ciudad de México. Sí. Usted puede encontrar una tortería Armando en la Colonia del Valle y en la Colonia Juárez. ¿Pero es la misma? La original estaba en el centro. Ya no existe. La de Motolínea ya no existe. Qué triste. Pero saber que la primera tortería la creó un señor llamado Armando, que existían las teleras, existían estos panes, pero no los abrían, o sea, se los comían así. Y él un día dijo, chinga, y lo abrió, le quitó el migajón y le puso una milanesa.
y creó la torta. Oye, y no tendría que ¡Qué ver también. emocionante! Está maravilloso. Pero además, no sé si alguien me dijo o si lo estoy inventando en este momento, pero no tiene que ver también, vaya, esta cosa, o sea, justo en esta época es cuando empieza todo el afrancesamiento precisamente de la cocina y de todo, ¿no? Lo que pasaba en México. Y entonces esta cosa de la tortilla es para clase baja, ¿no? O los de campo. Y entonces en las ciudades se tiene que comer pan. No yo creo que tiene algo que ver por ahí también, ¿no? Pues justo... El chiste es que la historia de Don Armando es maravillosa. El señor Sí, Tortería Armando, o sea, fue como esta Mm. exploración de, ¿y esto qué? Pues como pan sin nada. Pues es que nos encanta meterles el relleno. Lo hablamos hace semana pasada o antepasada, no recuerdo, de el relleno de las roscas, ¿no? Como que hay una cosa de explorar inevitable de decir, ¿y si le pongo algo? Y pues le pusieron, y lo demás es historia. A mí me encantan las tortas. O sea, soy, además de la tía de las mandarinas, soy el Chavo del Ocho. Oye, ¿te gusta la torta de tamal? Eso es otro tema, de eso hablaremos otro día. Entonces sí, torta de Navidad me llamó mucho la atención y en la película se ven mucho las tortitas y entonces dije, ay, tortitas, principios de la Revolución, 1900, ¿en serio? Y entonces por eso empecé a investigar y llegué a este punto y me sorprende que es algo que sigue siendo un platillo de la cena, del desayuno, pues las tortas son deliciosas, ¿no? Podemos hacer un capítulo de tortas, por favor. De acuerdo. Hay lugares increíbles para comer tortas en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana. Y lo versátil, ¿no? Que es pieza de pan llamada telera, bolillo, virote. Dirían los de Guadalajara. Y son distintos tipos de panes. Y haces otro con la baguette y bueno. ¿Tú? Ay, no sé por qué hay tanto. Me quedaría con quizá el poder curativo de los caldos. Me gusta mucho cuando esta sección en donde preparan estos grandes caldos, sopas, y que normalmente tienen el objetivo de tener ese efecto sanador, ¿no? De sanar el cuerpo, pero también sanar el alma, y que creo que eso, pues todos los que vivimos aquí, yo creo que es también un poco del mundo, ¿no? Pues tienen ese gran poder. Y se da ese efecto como mágico, pues, que tiene en la película, sí, pero que lo hemos experimentado todos en nuestra casa o cuando estamos enfermos, pues quieres un caldito de pollo, un caldito... Digo, en este caso hablan del caldito de colita de res, ajá, ¿no? que en el libro es el capítulo 7, que es el caldo de colita de res. Exactamente. Y con eso la sanan. Entonces, pues sí, eso mencionaría. Y esto que está tan de moda ahora del no sé qué de hueso. El caldo de huesos. El caldo de huesos, ¿no? Sé poco de eso, pero bueno, es que el hueso siempre era... O sea, la parte del hueso es súper nutritiva, es súper poderosa. Sí, pues de ahí sale el ay, esto tan rico, la grasa, el tuétano. El tuétano. O sea... Es mucha grasa, pero sí. Pero el caldo de hueso dicen que suelta mucha grasa, o sea, que es una cosa muy grasosa, pero que... Y con muchas que luego le quitas esa grasa, pero que quedan todas las propiedades, sí, y que es súper... Un caldo curativo. De pollo, o sea, si lo haces con el... Ay, ¿cómo se llama el...? Que te lo venden. Dilo. Le dices así en el mercadito. Pollo. No, es que tiene un nombre como... verduras. Cascajo, pero no se llama así. El guacal. El guacal. ¿No? El famoso guacal, que le pongo el guacal. Sí, échame el guacal, porque le da un sabor tremendo y son... Bueno, es esta parte de aquí. ¿Es, ¿no?, el como, cogote? Como el cogote, como aquí. Como esto, bueno, como el... Pero es hueso, o sea, básicamente es hueso, pero le da un sabor tremendo al caldo, que en general todos los calditos no le quites ni los huesos ni la piel. No, bueno, sí, no, deja que el pollo, que suelte todo. Porque todo eso, y ya después si quieres le puedes quitar la grasa para hacerlo un poquito más magro. Pero es real sí, que... con esos platos me quedaría. Que esto que dices de... Bueno, y que además leyendo justo el libro de historia de la comida mexicana, decían que las Adelitas, lo que más les preparaban a las tropas eran caldos. Por ejemplo, que se las arreglaron para preparar muchos caldos y muchos atoles. Y que el favorito de Zapata, pensando que aquí hay un Zapata, pero en Emiliano entonces, era el atole de ciruela.
¿Qué tal? Yo nunca he probado atole de ciruela tampoco. Me gusta porque ya entraste en otro tema que es el tema de los atoles. Sí, no, pero bueno. Y el tema de los atoles, fíjate que desde la vez pasada yo me lo llevé como de deuda de que dije, hablamos del ponche y hablamos de... Dije, no hablamos nos faltó de el atole. atole. Porque además, claro, todo con alcohol y un atolito, ay, qué ricos son y qué también sanadores. Si por algo se enferman del estómago, por cierto, un atolito de masa es lo mejor que les puede pasar, sobre todo si tienen diarrea. Atole de masa y nada más lo endulzan tal vez con tantito piloncillo. ¿Cómo se hace el atole de masa? O sea, ¿masa de harina? No. Es que es masa y agua. ¿Masa de tortilla? Masa de maíz, claro. Sí, de tortilla. Sí. O sea, ¿lo pones con lechita o con agua? Con agua. Atole de masa. Atole de masa es lo más común en cualquier pueblo, ¿no? A veces va endulzado, a veces va no endulzado, a veces la masa tiene el maíz un poquito más entero, o sea, amartajadito, entonces tiene los pedacitos, a veces es más finita. O sea, ahí hay una gran variedad de atoles, ¿no? Y de atoles de masa. Pero sí, particularmente cuando estén enfermos y tengan diarrea, tomen atole de masa. Y van pegados, atole de masa, y que te enfermas también del estómago, la gripa, lo que sea, ¿qué quieres? Un caldito. Un caldito de pollo o un atolito. Fíjate. Pues nos vamos, ¿no? Dime de los lugares en Coahuila, no te hagas. Lugares en Coahuila, claro. Yo ya estoy queriendo ir. No, es que sentí que ya íbamos nos vamos muy a tarde. ir, vamos a hacer un capítulo 2 de estos temas y quiero ligarlos con tu viaje también, pero bueno. Ay, Dios mío, es que no sé si irme a la... Voy a dejar las vinícolas para después, ¿no? Lo de Parras. Nos prometiste para seguir, las vinícolas. Sí, pero es que empecé en Lerdo, este entonces no quiero irme de esa zona. No quiero irme de esa zona y quiero dejarlos con el gusanito para que Secretaría no nos dejen de escuchar. Turismo. Ok, vamos a hablar de vinícola, te voy a decir por qué. Porque empezamos el podcast con el tema de Casa Madero. Yo quiero invitar a la Secretaría de Turismo de Coahuila a que nos invite a conocer. Hay que ir a Cuatro Ciénegas, que yo no Invítanos a conocer. Vamos a hablar de ti en este podcast. Bueno, ¿listo? Vinícolas interesantes, además de Casa Madero. Rivero González. En Parras. Estamos hablando de Parras y alrededores. Rivero González es famosísima. Es la que pone solo las iniciales y también tiene, por ejemplo... Muy buenos vinos. Muy buenos. Y ellos tienen uno muy accesible de unos 200 pesos, que no está nada mal. También. Es que yo creo que, no sé si después de Casa Madero, pero es de las como más consolidadas. Ya tiene, ya tiene rato, pues. Entonces lo están haciendo muy bien. De las un poco más jóvenes, pero que también lo están haciendo muy bien, está Don Leo. Está Parvada. Parvada tiene unos muy ricos. Y además a Parvada puedes ir y tienen pues toda esta experiencia, ¿no? Es muy bonito ahí la ¿Fuiste? La bodega, el restaurante se llama Nido, comes delicioso. Y tienen hotel también. Hay un chef, tiene un chef especial ahí, ¿te acuerdas? Sí, te comes delicioso. No es del mismo de Nido de acá. No tienen absolutamente no tiene nada que ver. Fíjate que Parvada también lo he probado y está muy bueno también. Y la misma cosa, tienen desde el más accesible hasta sus grandes reservas. Y este viaje, tengo la duda, Miguel, ¿lo recorres, rentas algún tipo de transporte, pagas en algún lugar, puedes llegar así nomás? Sé que tú normalmente vas de invitado, pero... Quiero decir, si yo fuera por mi propio pie... No, y si voy de invitado, pues no, pues tengo que llegar de alguna manera. Por eso, pero a lo que me refiero es... Sí, no, pues vas en tu coche. Puedes rentar un coche. O rentas un coche, sí. Y es que son experiencias, no son el tema de las vinícolas sí es algo un poco, o sea... ¿Hay que hacer reserva? Hay que hacer reserva y hay que llevar lana. O sea, sí, no puedes ir sin lana porque son experiencias caras. Así como estamos dando los me soltaste la carcajada. Pues es que sí. Pues es que estás ahí. Estás chingando. Estás chingue. Dile, ¿sabes qué? Tengo otro. Las cuentas claras y el chocolate espeso. Las cuentas claras y el chocolate espeso. O sea, las cosas como son. La traducción de las cuentas claras y el chocolate espeso es las cosas como son y hacer este tour de vinos cuesta. Sí, no sé si haya algún tour particular que lo pudieran tomar o tal, pero
pues como hay carretera de por medio en todos estos lugares. Sí, o sea, a mí me pasa que luego lo que he hecho es que me meto al viñedo, o sea, te dicen, puedes ver los jardines, puedes ver aquí las barricas, pero luego si quieres hacer las degustaciones y eso ya te cuesta, pero que los tours a veces no cuestan. Hay viñedos que no tienen costo. No sé si en esto sea el caso. Creo que está bueno que entren a las páginas de las distintas casas y que investiguen qué pasa con Casa Madero, qué pasa con Parvada, qué pasa con cada una de estas y que no se lo pierdan. ¿Algo más, Miguel? Sí, de acuerdo. Me ausenté un segundo porque estaba buscando lo del nido. La información del pero nido. Lo buscamos pero bueno, para nido. La siguiente terapia. ¿Sabes qué pasa? Que muchos de estos lugares que tienen chefs, de pronto los chefs ya no están. Sí. Entonces, si no acabo de ir, no me gusta decir porque luego se van moviendo y Claro. a menos de que sea de ellos el lugar, luego pasa. Entonces me meten en estos predicamentos. Ya me ha pasado que digo, sí, está el chef fulano en tal restaurante y no, ya dejó de trabajar ahí y ahora está en otro o ya puso el suyo. Entonces, mis queridos chefs, hay mucha rotación. Oye, pero pues de que dejan la Eugenio, carta, ¿no? cierto, Dejan me tocó a mí. la carta, ¿o no? Hay muchas maneras, pero entonces ya no, en fin. Ya no hay un cuidado. Entonces, pero el lugar vale la pena. También quería hablar es que ya me voy a ir a Saltillo y entonces no sé si abrir otro capítulo ahí. Pero bueno, en Saltillo están en Arteaga están los cedros y en Saltillo luego les digo un restaurante que tienen que ir. Pues ese queda pendiente para el capítulo 4, ¿te late? Me parece. Para que si quieren conocer ese restaurante del Saltillo, ahí nos vemos. Hablemos también de algunos de los guisados que nos faltan. Pues nos faltan todos, porque tú dijiste uno y yo dije de otro y se acabó, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. O sea, como que necesitamos tiempo para cerrar esto. Y otras cosas. Y a ver qué más se nos ocurre, ¿no? Pues vamos a ver, salud. Está delicioso. Esta edición, felicidades, Casa Madero, está delicioso, la verdad. Y vámonos. Y lean el libro, si pueden ver la serie, para que nos comenten más cosas de lo que vamos a hablar la próxima. Sí. Y a ver de qué más quieren que hablemos. Capítulo, sí. Salud. Perfecto. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. A comer y a nos viajar, vemos. Se me va rapidísimo el tiempo, Miguel.